Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en presencia del doctor Rodolfo Herrera, eh, brillante integrante y destacado integrante del Instituto de Derecho Registral, que siempre nos está colaborando con las consultas que tenemos en principio respecto de la inscripción de declaratoria o las tramitaciones por ante la Dirección Nacional de Registro de Automotor, de propiedad automotor, y bueno, tiene vasta experiencia en este campo, eh, fue mandatario durante 35 años, ahora es colega, y entiendo que no hay nadie más que sepa de la materia tanto como Rodolfo, y aparte nos va a compartir sus conocimientos, siempre tan amable y colaborativo con los colegas. Así que, sin más, vamos a darle la palabra. La jornada, como había comentado, que vamos a hacerla en dos tramos. Vamos a hacer una parte, un pequeño break, y luego continuamos. Y vamos a tratar de evacuar las dudas hacia el final de la jornada, si les parece bien, para darle un poco de orden. A las personas que están en el Zoom, también vamos a hacerle a Rodolfo las consultas que vayan surgiendo, las voy a ir tomando nota, pero bueno, las vamos a evacuar al final de la jornada. Sin más, Rodolfo. Muy buenas tardes. Es para mí un honor compartir con ustedes esta jornada. Quiero aprovechar para agradecer la invitación del Instituto de Derecho Registral y al Colegio de Abogados de Quilmes por darme la posibilidad de realizarlo. Bien, vamos a comenzar. El tema que nos convoca hoy es realmente un tema sencillo. Los problemas surgen del desconocimiento de algunos detalles del ámbito registral. Y es por eso la finalidad de esta reunión. Como dijo Linde Solari, empiezo por el final. Esta es la documentación que vamos a llevar el día de la inscripción al registro. Nos situamos en un grande sucesorio, esta sería la parte final. Resumiendo, decía que las complicaciones surgen del desconocimiento de algunos aspectos del ámbito registral. A modo de resumen histórico, antiguamente los automotores se inscribían en los municipios. Esto fue hasta comienzos de la década del 60 del siglo pasado. A partir de ahí, con el crecimiento del parque automotor y las implicancias de un rodado en la vía pública, se hizo necesaria la creación de un régimen jurídico atinente a los automotores en particular. Con el decreto 6.562 del año 58, se crea la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Secundarios. Es un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia que es la encargada de crear y actualizar la normativa. Es la creadora del régimen jurídico automotor. Todas estas normas están compendiadas en el denominado gesto de normas técnicos registrales, que es un compendio unificado de lo que sería un código de fondo y de forma para realizar los trámites. Los registros registrales. El registro de la propiedad automotor no trabaja inquisitivamente, sino a pedido de parte. Se realizan los trámites a través de solicitudes denominadas solicitud tipo, formularios. Esos formularios van a estar certificados por las autoridades designadas para el caso. Un segundo principio que es muy importante es el de prioridad. Cada trámite que se presenta en el registro generalmente es arancelado, excepto algunos supuestos que están contemplados y que son gratuitos.
se extiende un recibo, un cargo, en el que consta el horario de presentación. Y ahí rige el principio, primero en el tiempo, primero en el derecho. Y es muy importante porque, por ejemplo, si en el mismo día se inscribiese una transferencia y se anotase una inhibición, de acuerdo a la hora de ingreso va a tener prioridad. En el caso de que se inscriba, que se presente primero la transferencia, si no está observada y se aprueba el trámite, queda firme la transferencia y la inhibición va a quedar sin efecto. Si por algún motivo el trámite de transferencia estuviese observado, tiene una prioridad de 15 días hábiles para subsanar el error y que se pueda inscribir el trámite correctamente. Superado ese lapso, se pierde la prioridad y eventualmente, si hay otro trámite, se inscribe el trámite siguiente. Una función básica de los registros es la publicidad. En el caso del registro automotor, tiene la denominada publicidad amplia porque comparando con el registro de la propiedad de inmueble, en el registro de la propiedad automotor cualquier persona puede solicitar informes. Tanto que en el registro de propiedad de inmueble tienen que ser profesionales, ya sea gestores, abogados o escribanos. Por último, el tracto sucesivo. No se inscribirán trámites de compra-venta si el vendedor no figura como titular. Es similar al registro de la propiedad de inmueble y como en el registro de propiedad de inmueble hay una excepción. En el registro de propiedad de inmueble está legislado y aquí está normado dentro del digesto. No tiene la denominación de tracto abreviado, pero en términos prácticos sí lo es. Una cuestión muy importante en relación a los trámites en general es el carácter de las inscripciones en el registro. En el registro de propiedad automotor, las inscripciones tienen carácter convalidante. El registro es el que hace nacer el derecho, a diferencia del registro de propiedad inmueble, que es declarativo. Nace fuera del registro y se inscribe a los efectos de la publicidad o ponibilidad. Es importante esto porque, en un ejemplo práctico, si una persona adquiere un rodado, supongamos que tomó todas las precauciones, la documentación está en orden, pero no la presenta, hasta tanto la presente, el titular va a ser el que figura en el registro. Y hay un doble juego de riesgos, porque para el cobrador, que en este caso sería meramente un poseedor, si el titular es atacado por alguna medida judicial, del tipo de las inhibiciones, por ejemplo, cuando vas a inscribir el trámite, no va a poder porque tiene inhibiciones. Otro caso es que al titular se le ocurra morirse, por ejemplo, se le queda un problema. Y del lado del titular también implica un riesgo por el hecho de que si el comprador omite pagar el seguro y tiene la desgracia de un accidente grave, si el titular registral no realizó la denuncia de venta, va a responder civilmente por esos daños de ocasiones. Así que lo ideal es asegurarte la exclusión. Ahí está. Bien, como dije al principio, se crea la Dirección Nacional, pero la Dirección Nacional es el órgano administrativo que crea a su vez a los registros seccionales. Los registros seccionales están en todo el país y en ellos se presentan los trámites. La Dirección Nacional es la entidad que crea la normativa, que audita los registros, que actúa como órgano de alzada en los trámites observados, pero ahí no se presentan trámites. Ahí no se dirigen los oficios cuando hacemos una inscripción de declaratoria de herederos. Se van a dirigir a los registros seccionales. La Dirección Nacional está a cargo de un director o una directora que es designado por el Ministerio de Justicia.
Los registros seccionales, son los que están en todo el país, están a cargo de un encargado. Obligatoriamente tiene que haber un encargado suplente o un suplente interino, porque en el caso de que falte uno tiene que haber una firma responsable. Y eventualmente puede haber un interventor. La figura del interventor aparece cuando hay algún problema en una auditoría o cuando por algún motivo renuncia o fallecimiento, se quedan sin encargado. ¿Cuántos tipos de registros hay? En el régimen automotor hay tres. Automotores propiamente dichos, motovehículos, maquinarias agrícolas, viales e industriales. Y hay un registro de créditos prendarios de bienes muebles, no automotores, bienes muebles. En las ciudades no tiene aplicación, pero en el interior sí, porque también incluye a los semovientes. Entonces se puede emprender, por ejemplo, haciendas. Radicación. El registro automotor legisla que el lugar de radicación de vehículos va a estar dado, en principio, por el domicilio legal del titular. Como excepción, la guarda habitual. La guarda habitual es un domicilio no legal, pero que está contemplado como lugar donde habitualmente se mueve ese vehículo, y por una cuestión de practicidad, los trámites se comienzan a realizar en registros más cercanos. Muchas veces también utilizaba esto como para evadir impuestos, porque había otras secciones, había otras provincias con un régimen impositivo mucho más laxo y se fijaba una guarda habitual en otra provincia. Hace unos años eh, se modificó la norma, se puede seguir con la guarda habitual, pero se tributa en el lugar de origen. Sí. Volviendo a la radicación. La radicación va a estar dada por el domicilio del último titular. Pero hay casos, por ejemplo, dentro de un partido, si una persona adquiere un vehículo usado, pongámosle de Berazategui, y tiene domicilio en Berazategui, si ese automotor está registrado en otro registro que no le corresponde a él, no tiene movimientos. No hay movimientos dentro del partido. Los trámites también se pueden presentar en futura radicación. Si yo adquiero un vehículo que es de Corrientes, Catamarca, y tengo toda la documentación, puedo traerla y presentarla en Buenos Aires. Al contrario, voy, la presento en la provincia que corresponda, y después, automáticamente, una vez aprobado el trámite, el registro va a enviar el legajo al registro que me corresponda por mi domicilio. Bien. Como yo dije anteriormente, los trámites son todos parcelados. En la página del registro se pueden obtener informaciones que no tienen costo, que están para todo el público, que son de mucha utilidad. La radicación del autor por patente, por domicilio, las valuaciones, que son valuaciones actuales o valuaciones históricas. Y esto va a ser importante para la IPGB, por ejemplo. Tenemos los datos del registro. Está el digesto en línea como para consultarnos. Cualquier tema que uno quiera saber, lo puede buscar ahí. El digesto actualmente está compuesto por 2 títulos con sus correlatividades. Está redactado en un idioma llano, es fácil de entender. Y otras cosas también, tenemos la posibilidad de tener un estimador de costos. ¿Para qué sirve el estimador de costos? Bueno, en principio, para obtener rápidamente la evaluación actual del vehículo. Y en segunda instancia, si nosotros vamos a función en el registro, ese trámite tiene un costo para poder informarle al cliente cuánto le va a costar. A eso se le van a sumar los formularios y obviamente nuestros honorarios.
Les aclaro, todo este material se les va a llegar a todas las personas inscritas. Así que en todo caso, si quieren tomar nota, tomen de las cuestiones que les parezcan nuevas. Bueno, para acceder a las informaciones, googleamos, ponemos en el buscador esa dirección o simplemente DNRPA y ya le va a aparecer. Y cliqueamos en el link que dice consultas. Bueno, si cliqueamos en consultas, se va a desplegar el menú con todas las posibilidades. Bueno, solamente les puedo ir anticipando. Consultas. Una de las consultas necesarias son las evaluaciones. Ahí está. Cliqueando en cada uno de estos links, vamos a tener la posibilidad de realizar la consulta que necesitamos. Por ejemplo, evaluaciones. Hay dos posibilidades, evaluaciones históricas y evaluaciones actuales. A modo de comentario, los títulos de propiedad recientes, si ustedes se fijan, van a tener un código numérico y al lado, por ejemplo, marca. Ese código es para cuando uno busca evaluación, para hacer una búsqueda más rápida, la puede hacer directamente colocando los códigos o si no buscar por marca y modelo. Vamos a ir al supuesto de que tengamos que pedir un informe de dominio. En el informe de dominio tenemos dos posibilidades. Informe de dominio o informe histórico de titularidad. El informe de dominio nos va a dar el estado registral actual con el último titular, información muy completa, porque tiene los datos del vehículo, la fecha de edición del vehículo, los datos del titular, si existen o no medidas judiciales, si hay algún trámite sin concluir, si hay efectuada denuncia de venta, si hay efectuada denuncia de compra. Y también hay un 08 firmado. Es muy importante porque lamentablemente circula muchas veces documentación apócrifa y como la documentación actual es digital, es muy fácil falsificarla. La gente que no sabe cómo constatarla, son hojas A4 impresas. La persona que conoce del tema sabe que, por ejemplo, en el título de propiedad hay 3 códigos que entrando a la página de dirección, uno busca el link descarga de documentación y va a aparecer el título si es el título. Si no aparece, hay algún problema. Bien. Entrando en turnos y trámites, aparece esta página. Ahí hay diferentes opciones. Y por ejemplo, estamos hablando de los informes. Cliqueamos ahí y va a aparecer la posibilidad de elegir qué tipo de informe vamos a solicitar. Informe de dominio, informe de multa por infracciones de tránsito o informe histórico. Acá abajo tenemos el estimador de costos, que nos va a servir, como ya les dije, para presupuestar al momento de la inscripción. Pero además tenemos en forma inmediata la evaluación actualizada de ese vehículo. Tema evaluaciones. El Nacional tiene cargados en las evaluaciones generalmente del año 90 en adelante. Y muchas veces nos toca un vehículo muy antiguo que no conseguimos la evaluación. No va a estar ahí, no va a estar en ARBA y posiblemente tampoco esté en el municipio. En esos casos, como vamos a tener que pagar la tasa de justicia, la posibilidad más práctica hoy en día es acudir a las tiendas de venta electrónica, tipo Mercado Libre, de motores. Y si por ahí no tenemos una suerte de encontrar justamente el modelo que nosotros buscamos, con tener algunos cercanos en el escrito
cuenta que se tenga a bien considerar la evaluación que presentamos, como para poder tributar y ser tributar. Cuando uno entra en el portal de trámites, en la parte de informes, va a tener la posibilidad de seleccionar automotor o motorista. Y ahí se lo direcciona al registro que va. La página te lleva directamente. Cuando sí, sí, pero el sistema, como entraste a motovehículos, está preparado para eso. Si vos lo entras en automotores, no te lo va a tomar, porque el dominio no tiene nada que ver, tiene una codificación diferente. No. No, lo primero que hay que seleccionar es el tipo de vehículo. Te va a direccionar al tipo de vehículo. Es más, cuando empezás a cargar el trámite, van a aparecer los datos para que vos puedas corroborar si es el vehículo que vos querés informar. Porque también puede pasar que uno tome mal el dominio y al cambiar una letra o un número ya estás hablando de otro vehículo. Antes de solicitarlo te aparece qué vehículo es y en qué registro está radicado. Sí. Sí. Cuando vos querés trabajar una inversión para vender algunos automóviles, pero con a la persona, no la dirigís al registro al registro nacional de a la dirección y después ustedes la redirigen a cada. Disculpa. Te comento, en lo que referente a inhibiciones, hay un sistema relativamente nuevo que interconecta a todos los registros. Entonces, tanto la inscripción como el levantamiento se puede realizar en cualquier registro. Y ese registro lo reenvía a todos, no pasa por Dirección Nacional. Es un sistema específicamente de inhibiciones. Sí, igualmente ahora se inicia por la web o tenés que llevar el papel. No, tenés que hacer oficio. Tiene un formulario tipo específico para eso. Lo tiene que estar la orden judicial. La puede presentar en cualquier registro. Y el levantamiento lo mismo. Cuando registre y el automotor y el nombre del titular lo vendió y lo vendió, ¿no? En el caso, yo necesitaba que había, que el año pasado había cambiado la actitud de. Eso también es una interpretación de los jueces. Hay una ley, ampara la denuncia de venta, y yo, por ejemplo, he tenido resultados positivos en ese sentido. De una persona que vendió, hizo la denuncia de venta correspondiente. A partir de la fecha de la inscripción de la denuncia, es que tenés cobertura. Y el juez entendió que estaba bien. Retomamos. Vamos al supuesto de pedir un informe de dominio. Ingresamos a la página, vamos a trámites y nos va a aparecer la posibilidad de informe. En primer lugar, nos va a aparecer esta pantalla donde hay que poner los datos del solicitante. Se inserta el número de quil o quit, y si es un usuario frecuente, automáticamente van a aparecer los datos. En caso de no serlo, hay que cargarlo. Una vez que está cargado, vamos al paso siguiente, que va a ser identificar al automotor, sobre el cual vamos a pedir el informe. Datos del vehículo. Se coloca el número de patente y se valida. Una vez que está validado el vehículo, nos da la opción del tipo de trámite. Y ahí vamos a elegir si es dominio, histórico o infracciones. Por último, va a salir el importe que tenemos que abonar. Existen tres posibilidades: abonarlo en el registro seccional, abonarlo electrónicamente. Si uno tiene disponible
una caja de ahorros, tiene la posibilidad de asociar el servicio a través de AFIP para que al home banking le llegue el volante electrónico de pago. En el momento que uno carga el trámite, tiene 48 horas para abonarlo. Superado ese plazo, la solicitud queda sin efecto. Una vez que está pago y acreditado el pago, en un plazo aproximado de 48, 72 horas, el informe tiene que llegar al correo que declaramos cuando cargamos el trámite. Bien, ahora sí retomamos el supuesto de nuestro proceso sucesorio. Acá tenemos los requisitos que nos impone el juzgado para solicitar la orden de inscripción. Informe de anotaciones personales que se solicitan en el registro de la propiedad inmueble. Nuestro colegio tiene convenio por el cual nosotros creamos un usuario, hacemos un depósito, cargamos crédito, luego entramos a la página del registro de la propiedad inmueble, buscamos la opción, se paga y lo recibimos en nuestro usuario. Tenemos que presentar la declaración jurada patrimonial. Esto es a los efectos de abonar la tasa y sobretasa de justicia. Acá es donde entra a jugar lo que hemos hablado de las valuaciones. Vamos a tener que solicitar un informe de dominio como el que vimos recién. El informe de dominio tiene una validez de 15 días. Por eso los otros informes que a lo mejor tardan un poquito más en llegar, conviene solicitarlos previamente y dejar el de dominio que tiene un vencimiento más corto para el final. Tenemos que presentar el título de propiedad de automotor. Y acá voy a hacer un comentario importante. Cuando nosotros tomamos el trámite sucesorio y le pedimos la documentación al cliente, tenemos que tomar la precaución de revisar el título de propiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por desconocimiento, por una cuestión práctica, entre comillas práctica, el adquirente declara estado civil soltero cuando es casado. Generalmente te dicen para no molestar a mi mujer cuando lo venda, pero te moriste y le creaste un problema a tu mujer. Porque si ese automotor está adquirido en un régimen de ganancialidad y figura inscrito como soltero, hay una inconsistencia. Y esa misma inconsistencia la tendría que detectar el juzgado cuando lo recibe. Entonces, obviamente que tiene solución, pero es importante asesorar al cliente en este aspecto, porque después cuando tardan la culpa es del abogado. Entonces, vamos al supuesto de que el causante, un señor, era casado bajo el régimen de ganancialidad y declaró o le declararon estado civil soltero. Para rectificar el estado civil, normalmente tiene que ir el usuario, no va a ir, no va a ir. Entonces, tenemos la primera opción, es solicitar al juzgado que libre un oficio, habida cuenta que dentro de los autos está acreditado el vínculo, dirigido al registro seccional que corresponda, a los efectos de realizar rectificación de estado civil. ¿Por qué recalco esto? Porque en el sistema judicial, como materia, figura rectificación de título. Pero en el registro de la propiedad automotor no existe eso. Entonces, si se libra un oficio pidiendo rectificación de título, el registro automotor lo va a rechazar.
En el supuesto de que el juzgado acceda, en el cuerpo del oficio va a dejar constancia del estado civil del causante y ordenando se rectifique el estado civil. Se diligencia ese oficio y se va a emitir un nuevo título con el estado civil correspondiente, con los datos del cónyuge, suponemos sobreviviente en este caso, y se va a poder seguir adelante. Le comento una cosa. Hoy por hoy todos los oficios son electrónicos. El tema es que como el registro trabaja con el principio de rogatoria, a ese oficio hay que agregarle un formulario. Y ese formulario tiene que ser suscrito por la persona autorizada en el oficio. Así que la forma de hacerlo es, una vez que preparamos, vamos a suponer que lo preparamos nosotros. Hay veces que lo libran por secretaría, pero supongamos que lo cargamos nosotros. En destinatario ponemos nuestro domicilio electrónico. Entonces, ese oficio va a ser remitido a nuestro domicilio electrónico, lo descargamos. Y una cuestión también importante, eh, en todos los oficios tiene que haber una persona encargada de diligenciarlo, autorizada a diligenciar. ¿Por qué? Porque es una comunicación, una orden hecha por un juez y el juez no va a ir. Entonces lo que hace es autorizar a una persona para que lo haga. Esa persona va a tener que presentarse con el oficio, suscribir una solicitud tipo y a partir de ahí se va a terminar el trámite. No sirve, sí o sí hay que presentar el título. Si el título está extraviado, se va a pedir al juzgado que libre un oficio solicitando duplicado de título. Te hago una pregunta que hay acá en el chat. Preguntan, ¿qué pasa si no se había hecho transferencia de dominio, pero sí se había firmado un 08 firmado parte vendedora a nombre del comprador? Bien, ¿Puede presentar la transferencia sin pasar por sustitución? no. Es un tema que mucho tiempo estuvo a criterio de los encargados, pero ahora ya quedó establecido que en el caso de fallecimiento de titular o de cónyuge, la única forma de presentar la transferencia es que el contrato esté cerrado antes del fallecimiento de cualquiera de los dos. Estoy hablando, en un caso hipotético, de un bien ganancial, ya sea el titular o el cónyuge. Si el contrato está cerrado antes del fallecimiento, el registro lo toma. Caso contrario, queda como una oferta de venta que quedó sin concretarse y obligatoriamente tiene que ir a sucesión. Claro. Y una consulta más que también hicieron en el chat. La vigencia de los informes son por 15 días, hábiles o por mes. 15 días hábiles. Volviendo al título, también puede pasar que el juzgado eh, nos conteste que ocurra por la vía que corresponde. Esto quiere decir, hay que hacer un incidente, radicarlo en el mismo juzgado y solicitar la rectificación del título por ese medio. Lamentablemente es un dispendio de actividad jurisdiccional, de tiempo enorme, pero eso queda a criterio de cada juez. Me ha tocado de las dos maneras. Se resolvieron expeditivamente y liberaron el oficio, y la otra, hago un incidente. Y pregunta, ¿por qué hablas de títulos físicos si hoy los títulos son digitales? Bien, eh, porque hoy son digitales, pero puede pasar que haya un automotor que no se transfirió con anterioridad al año 2017, que fue la implementación del título digital, y tenemos un título que puede ser de cartulina, que puede ser un librito.
La Dirección Nacional tiene la potestad de establecer cuál será el formato de la documentación y el vencimiento de la misma, y con el tiempo ha ido cambiando. A partir del 2017 todos los títulos son digitales. Y si yo presento hoy un título viejo, el título nuevo va a ser digital. Y van a sacar de circulación el anterior. Pero hoy en día se siguen viendo títulos en formato cartulina, y los muy antiguos son un librito de tapa dura verde que tiene como 15 páginas. Así que coexisten. Claro. Lo mismo que hoy por hoy coexiste el formulario papel de toda la vida y los formularios digitales, que son menos, pero ya están, y que paulatinamente irán reemplazando a los otros, se supone. Igualmente, el ámbito registral es muy dinámico y va a depender también de quién esté en la dirección. Hoy por hoy, en muchos aspectos, se ha retrocedido en lugar de avanzar, lamentablemente. Así que estamos como estamos. Claro. Bien. Evaluación de la DNRPA. Yo puse evaluación de la DNRPA porque es la más fácil de conseguir. A mi criterio, tramitando en provincia tendría que ser evaluación de ARBA. Ahora les comento otra cosa. Desde el año 2004, modo de compartir ingresos, la provincia de Buenos Aires, a través de la dirección de ARBA, estableció que dentro de los vehículos que tributan para la ARBA van a ser los últimos 10 años. A ver, en teoría estamos, estamos en el año 2025, del 2014 hasta, yendo para atrás, 1977, tendrían que estar en el ámbito de la municipalidad. Es como para compartir los ingresos. Entonces, esos vehículos que pasan a la órbita del municipio no van a tener evaluación en ARBA porque no figuran en la base de datos de ARBA. En esos casos, uno puede pedir la evaluación en el municipio. Pero también los vehículos que son muy viejos, hasta en el municipio dejan de tributar. No hay un valor porque obviamente se ha depreciado y no existe. Por eso la alternativa del mercado electrónico. Está el precio y normalmente no hay problema en ese sentido. No, te explico. El esquema de tributación es el siguiente. Desde el año 1976 para abajo están exentos y condonada toda deuda que hubiese podido tener. O sea que del 76 para abajo no pagan ni deben. Del 77 hasta 10 años anterior al año vigente están en el ámbito del municipio. Pero el municipio también, por ejemplo, generalmente desde el 77 al 90 no tributan, ya quedaron exentos porque ya tributaron toda la vida. Pero eso también queda a criterio de cada municipio. Acá alguien consulta. Tengo en una asociación un Ford Falcon del año 1978. El juzgado no me aceptó la evaluación de Mercado Libre y me pide dos evaluaciones de agencia porque hay menores involucrados. Bien, es un caso particular. Claro. Y el juzgado lo que... Claro, sacar mayor provecho para los menores. Exactamente, porque por ejemplo, el Falcon es un vehículo que con el tiempo se ha revalorizado. Entonces tienen un valor que está lejos de la realidad. Por eso mismo exigen, en resguardo de los menores, que se acerque una evaluación real. Y alguien más pregunta si la inscripción de la declaratoria se puede hacer completamente digital desde el domicilio electrónico del juzgado. No, no, No habrá escuchado porque no se escucha. no, Pero no, es imposible. no, sí o sí hay que llevar el oficio de testimonio. Exactamente. Vamos a repetir. Bien. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
otro requisito que nos exige el juzgado y que es exigible eh, a partir de los decesos acaecidos en 2011. Está establecido por la ley 14.044, que modificó el código de provincia, el código impositivo, y creó el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Es un impuesto que grava el enriquecimiento de personas radicadas en la provincia de Buenos Aires o de bienes que están en la provincia de Buenos Aires. ¿Desde qué momento es exigible? Desde el deceso del causante. Y acá lo linkeo con el tema de las valuaciones. Para abonar la tasa y sobretasa, se exige la evaluación actual. Para elaborar la ITGB, no voy a entrar mucho en detalle porque eso va a ser tema seguramente de otra reunión, pero como anticipo, les puedo decir que tengan en cuenta que si estamos tramitando el sucesorio de un causante fallecido 2011, 2012, el impuesto es exigible desde la fecha del fallecimiento. Y por 2 años, por 24 meses, no va a pagar intereses. Superado ese lapso, empiezan a correr los intereses. Si nosotros cometemos el error de, al elaborar la declaración jurada, poner una evaluación actual, vamos a pagar un montón de intereses. Si nosotros, como corresponde, ponemos la evaluación a la fecha del deceso, va a pagar intereses, pero la suma va a ser considerablemente menor. Así que eso ténganlo en cuenta. Sí, cómo no. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes grava el enriquecimiento de personas físicas o jurídicas que se han beneficiado por haber recibido un bien en forma gratuita. Nosotros vamos a ver el caso específico de la sucesión, pero también entran donaciones. Pero para no irnos tanto del tema, nos planteamos en la sucesión. El ejemplo que yo daba es que tengan presente, al momento de elaborar la declaración jurada, buscar la evaluación vigente a la fecha del deceso del causante. Porque transcurridos 2 años empiezan a correr intereses. Si nosotros ponemos el valor actual y empiezan a correr los intereses, vamos a pagar un montón. Ponemos la evaluación a la fecha del hecho impositivo, que es el deceso del causante, va a pagar intereses, pero los intereses que correspondan. Hay que tener en cuenta que en un lapso de a lo mejor 8 o 10 años, las evaluaciones varían considerablemente. Sí. Volviendo a la ITGB, la ley es breve y muy clara. También hay posibilidad de hacer deducciones. Así que eso también tenganlo en cuenta, por favor. Al mínimo imponible. Exactamente, uno puede elaborar la declaración como corresponde y le da a pagar cero. ¿Por qué? Porque no superó el mínimo imponible. Volvemos un poquito para atrás. Eh, Nosotros trabajamos en una base de ARBA. ARBA en su sistema va a tener los últimos 10 años. Si vos tenés un coche que tiene 15 o 20 años, no va a figurar. Entonces se pone un valor declarativo, que es el valor que vos justificaste con la fecha de pasante. No tiene que ser igual al de la tasa de justicia. No es obligatorio. Lo que corresponde es eso, la evaluación al momento del deceso. Sí, pero si vos te fijas bien más abajo, hay un campo que dice valor de mercado. Lo cargas en valor de mercado. Bueno, por último, el comprobante de pago de la tasa de justicia y de la sobretasa de justicia. Presentando en el juzgado todos estos elementos,
nos va a salir la orden de inscripción. Que la vamos a ver ahora después del corte. Hay un par de preguntas Sí, antes del corte, así ya. Dice, ¿todavía los registros? Sí, eso es así. ¿Todavía los registros hacen cargar la transferencia digital antes de ir con el 08 y el oficio de inscripción? ¿O tiene alguna opción para la sucesión? bien. La sucesión es un caso especial porque no figura en la base de datos de trámites. Entonces, se puede hacer de dos maneras. La idea era decirlo después del corte. Buenísimo. Otra pregunta, a ver si va con esta. En una sucesión, si se quiere realizar, esto ya lo habías explicado al principio, pero la gente que estuvo en el Zoom capaz que no escuchó. En una sucesión, si se quiere realizar inscripción mediante tracto abreviado, debo en el oficio dirigirlo al registro. ¿Aclarar este tracto conjunto con los datos del nuevo adquirente? Sí, Bueno, acá una colega pregunta cuánto es el mínimo no imponible. Bueno, esto tiene que ver con la ley de ejercicio fiscal del año en curso, hay que exactamente. buscarla. Eh, Alguien pregunta, ¿conviene presentar la evaluación al momento de defunción o a la inscripción? Al momento de la defunción. Vamos por parte. El juzgado te va a exigir que para la tasa de justicia sea la evaluación actualizada. Claro. Para el ITGB, la del Ahí va. momento de la defunción. Y alguien consulta, ¿el juzgado no lo va a observar con las evaluaciones distintas en la tasa y en el ITGB? No, No. porque la que aprueba en principio la declaración jurada es ARO. Y consultan si hay algún lugar para ver histórico de valores. ¿Alguna página? ¿La cara? Sí, puede ser. O sea, en principio, la primera opción es Dirección Nacional. Bien. Si no la encuentra ahí, se puede usar en la página de ACARA. Bueno, volvemos a nuestro sucesorio y ya tenemos la orden de inscripción. Vamos a ver qué es lo que nos pide el registro. En primer lugar, quería hacer mención a la normativa vigente en relación a las comunicaciones judiciales. Eh, Se encuentra en el digesto, en el título 1, capítulo 11, sección primera. Básicamente establece que los oficios presentados por los jueces de provincia dentro de la provincia no tienen requerimiento alguno. Que en caso de ser presentados en extraña jurisdicción, van a tener que confeccionarse de acuerdo a lo establecido en la Ley Convenio 22.172. La diferencia está en que exige como requisito eh, declarar todos los datos del juzgado, si es competente a razón de materia y monto, y especificaciones que están en la ley. De la ley 22.172, los artículos que tienen que ver son los 7 y 8. El artículo 7 se refiere a la comunicación a los organismos administrativos y el 8 a las personas autorizadas. Y acá hay que tener presente que cuando nosotros, por ejemplo, diligenciamos un oficio dentro de la jurisdicción, con un oficio normal, el autorizado puede ser cualquier persona. Normalmente uno solicita que se autorice a los herederos, al letrado patrocinante, y yo tengo por costumbre agregar, digo, a quién o quiénes ellos designan, para poder delegar esa facultad. Porque si, por ejemplo, nosotros le encargamos el trámite a un gestor y no figura como autorizado y no consta que podemos delegar, no va a poder tramitarlo. En el caso de la ley 22.172, esa delegación va a poder ser hecha únicamente a un abogado de la jurisdicción donde deba presentarse el oficio. No puede ser cualquier persona. Eso ténganlo en cuenta por si les toca tramitar en otra jurisdicción o si a ustedes lo designan para licenciar el oficio. Esta parte del digesto
la específica y es en realidad eh, el objeto de esta jornada. Pero era importante saber todo el camino que teníamos que transitar para llegar acá. En la parte pertinente, el digesta dice, para la inscripción de transferencias ordenadas en juicio sucesorio, se presentará a. Comunicación judicial mediante oficio, testimonio o certificado, suscrita por el juez o secretario interviniente, con 2 copias simples en las que se ordene la inscripción del automotor. En ella deberá constar: 1. La identificación del automotor, y nombre, apellido y número de documento de las personas a cuyo favor se ordena la inscripción. Bien, en primer lugar, les recuerdo, el oficio va a estar dirigido al señor encargado del registro seccional correspondiente. Ustedes ponen a Dirección Nacional, el registro seccional posiblemente no se les observe, pero denota un desconocimiento por parte de quien presenta el trámite. Entonces, no puede hacerlo de la forma que corresponde. ¿Qué registro va a corresponder? Bueno, nosotros en teoría ya lo sabemos porque hemos pedido informes, sabemos dónde está radicado. Pero muchas veces el oficio es despachado por secretaría. Y ahí pueden cometer un error. ¿Por qué? Muchas veces, en vez de ver los informes, se fijan en el título. Los trámites de transferencia se puede presentar en el registro de actual radicación o en el de futura radicación. El de futura radicación va a ser el del último titular. Si, por ejemplo, el titular tenía su último domicilio en Berazategui, compró un coche en Adrogué, partido de Almirante Brown, lo transfirió en Almirante Brown. La transferencia va a estar aprobada por el registro de Adrogué que corresponda. Entonces es probable que si lo hacen por secretaría y la persona que confecciona el oficio no es avesada en la materia, va a dirigir el oficio al registro de Adrogué, donde no está radicado el vehículo. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Fíjese bien en dónde está radicado, ya vimos cómo se hace, pero también surge del informe de dominio que tuvimos que presentar. Se dirige al señor encargado del registro seccional que corresponde. Luego, la identificación del automotor. Tengan mucho cuidado en la forma en que completan el oficio, porque los números de motor y de chasis en general son muchos, y cualquier error identifica otro vehículo. El registro, en el momento de calificar el documento, controla todo. Si te equivocaste en un número o en una letra, te va a observar el oficio, lo tenés que hacer otra vez. Por eso conviene hacerlo con paciencia, o si lo hizo la secretaría, controlarlo. Controlar puntualmente todos los datos. ¿Por qué? Porque si el registro lo observa, vas a tener que arreglarlo en el juzgado y después volver al registro. Una pérdida de tiempo y un dispendio económico enorme. Entonces, la idea es controlar todo puntualmente. Lo mismo en el apellido y número de documento de las personas a nombre de quién se va a inscribir. Segundo, la transcripción de la parte pertinente de la declaratoria de herederos o del testamento. Si se ordenara la inscripción de una hijuela o cesión hereditaria a favor de uno o varios herederos, ello deberá resultar del instrumento presentado. Lo habían preguntado en el bloque anterior. En este caso, la inscripción se hará directamente a favor del beneficiario o del cesionario, sin necesidad de inscribir previamente la declaratoria o testamento. Está claro, si en el sucesorio hay una cesión, se escribe directamente a favor del cesionario. La transcripción del auto que ordena la inscripción, salvo que la comunicación esté firmada por el juez. Normalmente lo firma el secretario, así que va a estar transcrito. Sí. Solicitud tipo contrato de transferencia, inscripción de dominio 0808D. Dijimos al comienzo
es el formulario de rogatoria. Pero en este caso va a funcionar como minuta. ¿Por qué? Porque excepcionalmente el derecho está declarado en el juzgado, no en el registro. El registro lo que hace es registrar esa novedad con la orden judicial pertinente contenida en el oficio. El oficio, como mencioné anteriormente, tiene que haber una persona autorizada a diligenciarlo, sí o sí. Obviamente, controlen los datos, que coincida número de documento, nombre, y la posibilidad de delegar esa facultad. No se exigirá la verificación policial del automotor en la transmisión sucesoria, cuando el heredero sea ascendiente, descendiente o cónyuge del causante. La verificación policial es un requisito obligatorio en las transferencias en determinados modelos, años de vehículos. Esto va variando según lo disponga la Dirección Nacional. Al día de hoy, en los trámites de transferencia, es obligatoria de los vehículos modelo 2001 en adelante. En el caso de sucesorio, no hace falta cuando sean herederos, cónyuge, etc. Título del automotor. En caso de extravío, se procederá en la forma establecida en el capítulo 8 de este título. Hay que presentar el título sí o sí. El capítulo 8 dice expedición de duplicado de título. En el caso de los títulos digitales, que entraron en vigencia en el año 2017, no se solicita duplicado de título como se pedía antiguamente. Se solicita la asignación del código de asignación de título. Entonces, lo que va a dar el registro seccional son esos códigos, o le va a imprimir un nuevo título con los códigos con los cuales uno los puede imprimir las veces que quiere. Cédula de identificación del automotor. Es lo último que se entrega cuando uno va a retirar la inscripción ya hecha. O sea, lo puede presentar con el mismo trámite, sino al momento de retirarlo. Si la cédula se extravía, sí se puede presentar una denuncia. No es necesario pedir un duplicado. Porque esa cédula incluso va a ser destruida, pero tiene que constar qué fin tuvo. Último, la documentación que acredite el domicilio del nuevo titular. eh, Eso va a surgir si es una persona física del documento nacional de identidad, y si en el caso de que fuese un legatario, y es una persona jurídica de los estatutos. Constancia de inscripción en la clave única de identificación tributaria. Los últimos documentos viene el número de quito quit, pero si fuese una versión anterior, hay que bajar la constancia de la página del ANSES. Acá viene un tema interesante en lo que habíamos hablado del tracto sucesivo. Tenemos la posibilidad de denunciar la venta dentro del expediente y solicitar que el oficio se pida a favor del comprador, un tercero no heredero. Sí, en tanto y en cuanto no hayas pedido el oficio y realizado la inscripción a nombre de los herederos, se hace así. Sí. Eh, con el material eh, va un modelo descrito solicitando al juzgado que se escriba de esa manera. Porque hay que nombrar las partes pertinentes del digesto, para que el juez diga, bueno, no hay problema y lo autorice.
En el supuesto de en que la orden de inscripción sea efectuada a favor del cónyuge que ya reviste la titularidad del 100% automotor, como único heredero por tratarse de un bien ganancial, el trámite se procesará como rectificación de datos. El supuesto es este. Supongamos un matrimonio establecido bajo el régimen de ganancialidad, no tienen hijos y no tienen ascendientes. Fallece uno de los dos, que justamente el sobreviviente es el que figuraba como titular registral. En ese caso, se va a presentar un oficio solicitando la rectificación de datos, no inscripción declaratoria de herederos, porque el titular ya era titular. Exactamente. Si el caso fuese a la inversa, fallece el cónyuge, sí o sí hay que inscribir. Pero en este caso, como ya era titular el sobreviviente, lo que va a variar va a ser el estado civil, viudo, y el carácter de bien que va a ser propio. Esta es la solicitud tipo que va a ser acompañada por todo el resto de la documentación que vimos en la primera placa, que va a funcionar como minuta. La minuta es la nota que tiene los datos exigidos por el registro y que no constan a lo mejor en el oficio para perfeccionar la inscripción. Un consejo, lean las letritas chiquititas que están al costado porque son las instrucciones de cómo debe completarse. Básicamente es en letra de imprenta, de un modo legible, que sea claro. Puede llegar a equivocarse, tiene la posibilidad de salvar, en tanto y en cuanto no se altere la totalidad del dominio o la totalidad de los nombres o números de documentos de las personas que figuran en esa minuta. Se compra físicamente. Eh, sí, esa es otra opción que ahora la vamos a ver. Pero también vas a tener que comprar el celular digital. Las solicitudes tipos, excepto el 02E especial para inscripción de gravámenes, todas tienen costo, todas se pagan, todas. Tenés las dos opciones. ¿Por qué? Vamos primero a ver cómo se completa y después cómo se inscribe. Y ahí les explico las dos posibilidades. Era una de las preguntas. Sí. Bien, en el encabezado, en el ítem A, ahí se coloca lugar y fecha. Eh, a modo de comentario, los registros en realidad le dan muy poca importancia a la forma que completan la minuta, en tanto y en cuanto no cometan errores graves. Por ejemplo, la fecha, normalmente se pone la fecha de presentación, pero en realidad la fecha que tendría que ir ahí es la fecha del deceso del causante, que es cuando se transmite. Sin perjuicio de eso, pongan la fecha de presentación y no van a tener problema. Porque si no van a tener que empezar a explicarle al empleado o al encargado por qué. La costumbre es el día de que presentan, pongan y ya está. Puse sucesión en rojo, ahí normalmente va el precio de venta. En este caso, en las letras chiquititas está la posibilidad de otras variantes, porque puede ser una compra-venta, puede ser una donación, puede ser un premio. En este caso es sucesión. Abajo donde dice comprador adquirente, se van a colocar los datos de los herederos. ¿Sí? Y quiero volver un poquito atrás porque me habían planteado una duda recién. Tiene que ver con el oficio. Nosotros estamos en el supuesto de un causante casado bajo el régimen de ganancialidad. Un cónyuge sobreviviente.
que se transmite es la parte indivisa del causante. El cónyuge sobreviviente retiene para sí la parte correspondiente por disolución del vínculo conyugal por causa de muerte. Pero en el oficio hay que hacer constar eso, porque el registro no realiza inscripciones parciales. Si yo, por ejemplo, confecciono un oficio pidiendo que se escriba el 50% a favor de los herederos, para el registro eso está mal, que lo van a observar. Hay que dejar constancia que se escriba el 100% de la titularidad del vehículo en las siguientes proporciones y por los siguientes motivos. 50% a favor del cónyuge supérstite, 50% a favor de los hijos. Bien, se completan las proporciones. Si nosotros confeccionamos el oficio, les comento que el registro del automotor no escribe fracciones, no escribe quebrados, escribe porcentajes. El registro de propiedad inmueble escribe fracciones. Sería más práctico, pero bueno, lo legislaron así y hay que volcarlo en porcentajes. Obviamente, que todo el mundo debería saber que un medio equivale al 50%. Yo confecciono el oficio y le pongo las dos posibilidades. Pero si, por ejemplo, el oficio sale por secretaría y dice un medio, un sexto, a todo evento habría que aclararlo si observan con la persona que lo observe. Pero la solicitud tipo se llena en porcentaje, independientemente de cómo esté confeccionado el oficio. En la placa inicial yo he puesto cantidad necesaria porque las solicitudes tipo vienen en juegos de 2 ejemplares, original y duplicado, y tienen la posibilidad de inscribir a 2 personas nada más. Si los herederos fuesen 2 y el cónyuge sobreviviente 1, son 3. Necesitamos 2 juegos. Y se irán agregando a la medida que necesitemos. Se completa con letra de imprenta, clara, y uno va leyendo y va completando. Abajo del nombre nos va a quedar un renglón en el que en los formularios nuevos ya viene para declarar sexo y nacionalidad. Después son los datos comunes que surgen del documento y el estado civil que corresponde. Acá hay una mención. Los juzgados nos solicitan, cuando tengamos que aportar los datos de los herederos, estado civil y datos del cónyuge. Hay que aportarlo. Pero sin perjuicio de eso, por más que el heredero sea casado, es un bien propio. Entonces tengan en cuenta, yo lo pongo en el oficio si yo lo hago, pero en el caso de que no conste, cuando vayan a retirar la inscripción, fíjense que se le inscriban como bien propio. En caso contrario, en el momento de la venta, en primer lugar van a solicitar el asentimiento conyugal, pero primordialmente no corresponde. Es un bien propio por más que sea casado. En la parte inferior, los datos del vehículo. Al dorso, vendedor o transmitente. Acá es un transmitente, pero el que transmite, en ese caso sería el sucesorio. Entonces, con el porcentaje correspondiente para cada adquirente, estas son las dos caras de una moneda. Adelante van los datos del que recibe y atrás los datos del que transmite, en la parte superior. Si no alcanzase ese renglón, que generalmente no alcanza, a menos que uno sea muy prolijo y tenga una letra muy pequeña, se pone entre líneas
se hace una llamada y se completa en el rubro de observaciones, la carátula completa. Yo generalmente pongo la carátula y el juzgado donde tramita. Les reitero, no se lo van a observar, pero cuanto más completo mejor. Persona autorizada. Como dijimos, sí o sí en el oficio tiene que haber alguien que vaya a suscribir esa rogatoria al registro. Esa persona va a tener que asistir con su documento nacional de identidad, el último ejemplar, acreditar la identidad en el registro y firmar. Firmar tanto por la parte transmitente como por el heredero. Habiendo una persona autorizada, no hace falta que vayan los herederos, excepto que junto con la declaratoria realicen una venta. Si no se vende en ese momento, va únicamente la persona autorizada y lleva las fotocopias simples de los documentos de los herederos, del cónyuge sobreviviente, la constancia de quito quid, el título, esto como minuta y se inscribe. Bueno, con esto estaría completa la exposición. Hay algunas preguntas en el chat. Sí, Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para pagar el impuesto, bueno, el ITGB una vez confeccionado? Bueno, igual ya excede igual la cuestión de registración automotor. sí, pero igualmente cuando uno efectúa la declaratoria, cuando sale la declaración, sale la fecha de vencimiento. Sí, Pero uno, cuando la realiza, puede programarla. claro, Si yo le voy a pagar dentro de 30 días, pongo el vencimiento a 30 días y si caben intereses me lo van a cargar ahí. O sea, no me lo regalan. Yo puedo confeccionarla ahora para pagarla el mes que viene y me van a sacar el cálculo con los intereses hasta el mes que viene. claro. Lo ideal siempre es, una vez que se hace la declaración, ya Sí, pagarla para evitar sí, generar más intereses. sí, Bueno, acá alguien dice, en un tracto abreviado me pidieron verificación policial para segunda inscripción. sí. ¿Por qué? Porque el digesto dice que no se exige la verificación policial para los herederos. Ah, Acá estamos hablando de un tercero no claro, heredero y ya sería una transferencia. es una transmisión, claro. Y además, le comento otra cosa. La inscripción de declaratoria de herederos paga aranceles, pero no paga sellado, porque es una transmisión gratuita. En el caso del, entre comillas, tracto abreviado, es una transmisión onerosa. Se denunció la venta, se hizo por un precio y hay que pagar el sellado correspondiente. Clarisa llega. Acá alguien consulta. Eh, si está el cónyuge y 3 hijos, serían 3 minutas, una por cada hijo y se nombra solo una vez el cónyuge o en las 3 minutas. No, el cónyuge, a ver, en cada solicitud tipo van a ir dos personas. Por ejemplo, eh, dijo cónyuge y dos hijos. Sí, Bueno, va a tener que utilizar dos juegos de 0,8, 3 hijos y un cónyuge. tres hijos, Sí. cuatro personas, dos juegos. 2 juegos, porque son 2 personas. En la primera página, por ejemplo, ponemos 50% del cónyuge y El porcentaje de corresponde con un hijo y un un tercio del 50%, un sexto, hijo. 16,66 por cada hijo. Perfecto. Y alguien más pregunta si los automóviles los heredan los hijos del causante, ambos menores. La sucesión la inicia la madre. No hay más consultas. Era eso. Sí, sí, la tiene que iniciar el representante Sí, legal. En caso de venta, ¿va la persona autorizada en el 08 y el adquirente llevando los DNI de los herederos? no, porque el oficio va a salir a nombre del comprador. O sea, no sé, la ventaja es que se obvia la inscripción de la declaratoria. Y como precaución, lo que yo hago es, en el oficio, que se autorice al comprador. Le Directamente. das el oficio, te adjunte los otros requisitos y se inscribe la transferencia a nombre de él. Perfecto. Bueno, y hay 2 consultas más.
no me expliqué, se inscribe el 50% a nombre, pero no sé qué consulta es, doctora Estepo, si la puede redactar. No sé si entendí bien, luego de la declaratoria, cuando hago el escrito pidiendo inscripción que acompaño tasa de justicia y demás, ¿ya puedo pedir que se inscriba a favor de un heredero? ¿O primero se inscribe la declaratoria y luego el cambio de titularidad? A ver si entendí. Eh, Claro, sesión, pero esa sesión va a tener que figurar en el oficio. claro. ¿Sí? Sí, sí, sesión o Sí, sí, participación. sí. Pero tiene que surgir de la comunicación judicial. ¿Por qué? Porque el encargado del registro, al calificar, va a leer el documento y tiene que ver de dónde viene. O sea, tenemos el titular, el causante, pues eso, bueno, ¿quién le sucede? ¿Se va a inscribir a nombre de otro? ¿Por qué se va a inscribir a nombre de otro? Estando en el oficio, lo escribe. Y preguntan, ¿cuánto más sería la transferencia a favor de un tercero no heredero? ¿Cómo se calcula? El costo de un trámite de transferencia es aproximadamente el 6% del valor que surja de la base de datos, Perfecto, o que se declare si no está. perfecto. Bueno, Eh, el formulario 08 lo vas a comprar en algunos registros que lo venden, en librería, en lo que sea, pero no tiene ningún tipo de confronto judicial. Esto fuera del proceso judicial. Del juicio lo que nos vamos a traer va a ser el oficio. Después, el título ya lo teníamos, las fotocopias de los documentos se lo pedimos a los herederos y nosotros completamos las solicitudes tipos tal cual surja del oficio que se libró. es como si fuera la minuta rogatoria cuando vamos a incluir también un número de nómina. Claro, Hace las veces. yo estoy hablando de la inscripción hecha por un profesional. El profesional tiene la obligación de llevar todos los formularios completos y de tener todos los formularios. Cuando va un particular, ese trabajo lo hace el registro. Y había quedado pendiente el tema de la carga digital del trámite. Primero, y antes que me olvide, eh, toda asistencia a un registro seccional tiene que ser con turno. Después vas a depender de la voluntad y muchas veces hay pocas. Entonces, para evitar sinsabores, sacamos turno. El trámite de inscripción de declaratoria de herederos no figura en el listado de trámites del registro automotor. Entonces tenemos dos opciones. La opción clásica es preparar todo esto con el formulario de papel, tenemos todo listo, vamos a solicitud de trámite, buscamos consulta de legajos, van a pedir los datos del vehículo, ponemos los datos del vehículo, sacamos turno como consulta de legajos. Al final de la carga del trámite va a aparecer una opción de horario. Con eso se va a fijar el turno. Y va a salir una constancia que tal día usted se presentará en el registro seccional tal y tal, a 8 horas para tal trámite. Te presentás en el registro, en el horario indicado, y le decís, vengo a escribir una declaratoria de herencia. Entrega la documentación y listo. Pero siempre con turno. Otra opción, que en realidad esto se hace muchas veces para los particulares, o hay registros que por una cuestión de comodidad pide que sean así. Cargar el trámite como si fuese una transferencia. En el portal de trámites está transferencia digital. Uno cliquea ahí, va a aparecer primero la opción de cargar los datos del vendedor, se cargan los datos del causante tal cual surge del título, eh, luego se cargan los datos del comprador, van a pedir un precio de compra, se pone un precio de compra irrisorio, se pone compra-venta y se carga como una transferencia. Con esa carga, en forma digital, se va a tener la posibilidad de imprimir un anexo de observaciones. Entonces, en ese anexo de observaciones se declara que no es una compra-venta,
que es inscripción de declaratoria de herederos y todos los datos del oficio. ¿Quiénes son los herederos? ¿Qué proporción? Y con eso se va a imprimir un 08 digital. Imprime el 08, se imprime el anexo de observaciones, se presenta y se escribe como declaratorio. Todo esto surge porque no está listada como trámite la inscripción. Sí, si es carga digital, vos tenés el anexo de observaciones para volcar manualmente, si querés, todos los defectos que quieras subsanar. Mira, sí, te reitero, siendo una inscripción declaratoria de heredero, bueno, en ese caso, el registro no le va a dar curso al trámite, el encargado va a redactar un anexo de observaciones y va a poner cuál es el defecto. Cuando vos vayas a retirar, te va a decir, no está hecho porque faltó un documento, porque faltó la constancia de Quid o Quid, y te va a dar la posibilidad de que lo resuelvas. Igualmente, igual, no, 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 porque es convalidante. es convalidante, ¿se inscribe o no se inscribe? Si está todo bien, se inscribe, si no, queda en suspenso. Igualmente, le explicaba a Miriam, consta, está reglamentado, que ningún tema administrativo eh, puede provocar la observación del trámite si la parte registrada está bien. O sea, una transferencia, está bien la verificación judicial, 08, está todo bien, tiene deuda, tiene multas, el trámite se procesa. Hasta hace muy poco había convenios muy fuertes, por ejemplo, con ARBA, en el que te retenían la documentación hasta tanto y en cuanto se pague la deuda. Hoy por hoy uno puede firmar una negativa de pago, pero se hace cargo porque igualmente esa deuda no es que te la van a regalar, en algún momento te la van a reclamar. Lo mismo que las infracciones. Uno puede hacer negativa de pago de infracciones, pero las infracciones, obligaciones propia red, siguen al vehículo. Si tenés la desgracia que te lo roben, el seguro no te va a pagar hasta que salga cero. Ahora, el registro no te puede retener un trámite por una cuestión de ese tipo. Hay otra disposición en el digesto que, acreditado el vínculo hasta el 4º grado de parentesco, no se exige verificación policial. Y acá hay una pregunta más que preguntan, que dice que, bueno, al principio no se escuchó bien, disculpas por eso, pero preguntan, ¿la evaluación fiscal que sirve para pagar la tasa de justicia es actual al trámite o a la fecha del deceso del causante? No, actual al trámite. Actual. Todos los jugadores te piden la evaluación actualizada. Claro. Bueno, desde ya, Rodolfo, muchísimas gracias. No, Una sí. pregunta esperando. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima. Hasta luego.